Saludos cordiales, doctor Jorge Cedeño Mesa. Somos el grupo 27. Está conformado por Antonia Veiga, Ligia Bernabé, Diana Espinosa, Rosy Figueroa, Airo Ibarra, Marilu Lozada, Luis Mendoza, Gabriela Mendoza, Juliana Ponce y quien le habla, Kenia Peña Herrera. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas químicas que transmiten señales entre las neuronas, el sistema nervioso, funcionando así como mensajeros que permiten la comunicación entre neuronas y otras células del cuerpo, facilitando una amplia gama de funciones biológicas y procesos mentales. En el proceso de transmisión, los neurotransmisores se liberan desde las terminales axónicas de una neurona en respuesta a un impulso eléctrico. Atraviesan la sinapsis. La sinapsis es el pequeño espacio que existe entre las neuronas y se unen a los receptores, generando así una respuesta específica. Esta interacción es fundamental para todo, desde el control de los movimientos musculares hasta la regulación del estado de ánimo, el sueño y la capacidad cognitiva. Los neurotransmisores se clasifican en dos grupos principales, según su efecto. Los podemos ver como neurotransmisores excitatorios y como neurotransmisores inhibitorios. Los excitatorios son quienes aumentan la actividad neuronal. Se podría decir que encienden las neuronas, aumentando la probabilidad de que disparen un potencial de acción y transmitan información a otras neuronas. Son como los amplificadores de señal neuronal. Mientras que los inhibitorios la disminuyen o calman, haciéndolas menos propensas a disparar un potencial de acción y reduciendo la transmisión de información. Estos actúan como reguladores de volumen neuronal. De los neurotransmisores. La principal función de los neurotransmisores es regular la excitación o inhibición de la actividad neuronal en la célula prosináptica. Dependiendo del tipo de receptor con el que interactúan, pueden amplificar o atenuar la respuesta de la célula receptora. Los neurotransmisores se liberan en la sinapsis en respuesta a la llegada de un potencial de acción y se unen a los receptores específicos en la membrana prosináptica. Estos receptores pueden ser ionotrópicos, que forman canales iónicos que permiten el paso de iones, o metabotrópicos que activan segundos mensajeros intracelulares. Los efectos de los neurotransmisores pueden ser transitorios, con una duración de pocos segundos o sostenidos, abarcando meses e incluso años, como ocurre en la plasticidad sináptica asociada al aprendizaje y la memoria. Su influencia se extiende a procesos cognitivos superiores, tales como la memoria, el aprendizaje, la atención, el lenguaje y el pensamiento. Por ejemplo, el glutamato es un neurotransmisor excitador y es esencial para la potenciación a largo plazo, un mecanismo clave en la formación de la memoria. La dopamina está involucrada en la motivación del placer, mientras que la serotonina regula el estado de ánimo y el comportamiento emocional. Síntesis de los neurotransmisores. La síntesis de los neurotransmisores se lleva a cabo principalmente en la neurona presináptica, con la asistencia de las células gliales en algunos casos. Dependiendo del tipo de neurotransmisor, este puede sintetizarse en el soma neuronal o en las terminaciones nerviosas. Las enzimas y los precursores necesarios para la síntesis de neurotransmisores se producen en el soma neuronal y son transportados a lo largo del axón hasta las terminales presinápticas mediante el transporte axonal. En algunos casos, las enzimas necesarias para su producción se sintetizan en el soma y son transportadas a las terminaciones donde actúan. La síntesis y el transporte de estos precursores a través del axón se conoce como flujo axónico. La regulación de la síntesis de los neurotransmisores incluye mecanismos de retroalimentación que ajustan la producción en función de la actividad sináptica y la demanda neuronal. En resumen, la síntesis de los neurotransmisores es un proceso complejo que varía según el tipo de neurotransmisor. Clasificación de los neurotransmisores. Los neurotransmisores se pueden clasificar en dos categorías principales, convencionales y no convencionales. Neurotransmisores convencionales son moléculas pequeñas que se sintetizan en el terminal axonal y se almacenan en vesículas sinápticas. Se liberan en respuesta a potencial de acción y actúan sobre receptores específicos en la célula postsináptica.
mediando la transmisión rápida de señales. Estos neurotransmisores son fundamentales para la comunicación sináptica rápida y precisa. Incluyen pequeñas moléculas como aminoácidos, amidas bigémicas, purinas y acetilcolina. Ejemplos claves como la glicina, que actúan como un neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, y el ácido glutámico, que es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Neurotransmisores no convencionales. Los neurotransmisores no convencionales no se almacenan en vesículas sinápticas ni se liberan en respuesta a potencial acción de manera típica. En lugar de eso, estos neurotransmisores se producen y liberan según necesitan, actuando de manera diferente a los neurotransmisores convencionales. Incluyen gases como el óxido nítrico y el monóxido de carbono, que se difunden libremente a través de las membranas celulares y actúan sobre las células vecinas. Los lípidos también forman parte de esta categoría. Se sintetizan en la membrana postsináptica en respuesta a las actividades neuronales y se difunden hacia atrás para actuar sobre los receptores en la neurona presináptica, modulando la liberación de otros neurotransmisores. Los tipos de los neurotransmisores. Tenemos entre ellos las aminas, los aminoácidos, las purinas y los gases. Las aminas son neurotransmisores que derivan de distintos aminoácidos como por ejemplo el triptófano. En este grupo se encuentran la norepinefrina, la dopamina y la serotonina. Entre los aminoácidos, a diferencia de los anteriores, es que derivan de distintos aminoácidos. Estos son aminoácidos, por ejemplo, el glutamato GABA, el aspartato o la glicina, y las purinas, que actúan como mensajeros químicos. Y otros gases como el óxido nítrico, el principal neurotransmisor de este grupo. Entre ellos están los péptidos y los esteres, que también forman el grupo, que son ampliamente distribuidos por todo el encéfalo, como por ejemplo las endorfinas, las traquininas y las dinorfinas. Y los esteres, entre los esteres se encuentra la acetilcolina. La función de los transmisores es coordinar funciones de todo el cuerpo. Por ejemplo, la serotonina y la dopamina. La serotonina es la encargada de regular el estado de ánimo, el sueño, el apetito y las actividades cognitivas. Su mayor concentración se produce en el tracto intestinal, no en el cerebro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros consumimos tiene aminoácidos y ellos son los encargados de producir la serotonina. La dopamina se produce en el tronco encefálico y el hipotálamo y su función es la coordinación de los movimientos, la memoria, la toma de decisiones, el aprendizaje y la recompensa. Producimos dopamina y cómo producimos serotonina. La dopamina se produce saliendo a dar un paseo, caminando, leyendo un libro, todas las actividades que requieran estados de calma y estados de concentración. Y la serotonina cambiando lo que son los hábitos alimenticios para que así se modifique las neuronas del tracto digestivo. Noradrenalina, mejor conocida como norepinefrina, es una catecolamiina con múltiples funciones fisiológicas y homeostáticas. Es una sustancia segregada por la glándula suprarrenal como respuesta al estrés y a la presión arterial baja. Una de las funciones más importantes de la norepinefrina es su rol como neurotransmisor. Como hormona del estrés, la norepinefrina afecta partes del cerebro, tales como la amígdala cerebral. Cuando la norepinefrina actúa como droga, incrementa la presión sanguínea y está relacionada al origen del episodio depresivo mayor afectado a la motivación, la regulación de los mecanismos de recompensa y demás funciones que se encuentran alteradas en pacientes con depresión. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona y neurotransmisor compuesto químico segregado solo por las glándulas suprarrenales para reaccionar en situaciones de estrés, miedo, ejercicio, placer o con mucha actividad cardiovascular. Por ello se relaciona con el peligro de las infecciones fuertes. Aún en su papel como medicina de múltiples usos, el exceso de adrenalina, que actualmente se relaciona al estrés crónico, es capaz de causar dolor de cabeza, depresión, ansiedad y problemas estomacales.
La diferencia entre adrenalina y noradrenalina radica en que mientras la noradrenalina destaca dentro del sistema nervioso, la adrenalina funciona principalmente fuera de este. El glutamato. El glutamato es un aminoácido cuya función en el sistema nervioso central consiste en facilitar y agilizar la comunicación entre células nerviosas. Es un neurotransmisor excitatorio más abundante del cerebro vertebrado y representa un total del 90% de las conexiones sinápticas del cerebro humano. Es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de memorias y en su recuperación. A pesar de ser un neurotransmisor excitatorio más abundante, el cuerpo debe tener especial cuidado en su progresión, pues se lo relaciona a enfermedades neurodegenerativas. La definición, ¿qué es neurotransmisor GABA o ácido gamma aminobutírico? Es una sustancia química que forma parte del sistema nervioso central y que se genera en el cerebro para cumplir funciones específicas en la interrupción de la transmisión de los impulsos nerviosos que se envían de neurona en neurona. Pero además es estudiado en psicología, ya que tienen especial relevancia en la ansiedad y la depresión. El GABA es una sustancia que se localiza principalmente en el cerebro y el cual posee receptores que solo trabajan para ellos. ¿Cómo actúa el neurotransmisor GABA? Ejerce su función de neurotransmisor durante los procesos de transmisión del impulso nervioso. También es un componente durante el crecimiento del cerebro y la creación de nuevas conexiones neuronales. Además, se ha descubierto que tiene funciones tanto en los órganos abdominales como en los órganos sexuales femeninos y masculinos. ¿Dónde se encuentra el neurotransmisor GABA? Son un conjunto de componentes químicos del sistema nervioso que son liberadas por las neuronas hacia el espacio sináptico, en el cual producen la inhibición de las señales eléctricas, logrando así que la membrana se repolarice y luego vuelva a reposo. La aceticolina es un neurotransmisor, una sustancia química liberada por las células nerviosas para enviar señales a otras células. Su nombre deriva de su estructura molecular. Es un éster de ácido acético y colina, H. Fue el primer neurotransmisor en ser descubierto y por este motivo ha sido muy estudiado. También es el neurotransmisor más abundante y está presente tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. La aceticolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso autónomo que tiene funciones tan importantes como contraer la musculatura lisa, dilatar los vasos sanguíneos, aumentar las secreciones corporales y disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace la aceticolina? Cumple tanto funciones excitatorias como inhibitorias, lo que significa que puede acelerar y relatizar las señales nerviosas. También se ocupa de controlar numerosas funciones corporales, ya que actúa sobre las neuronas preganglionares de los sistemas sináptico y parasimpático. La aceticolina y su relación con el Alzheimer y el Parkinson. La porción colinérgica del cerebro es el área que produce aceticolina. El daño en esta parte del cerebro está relacionada con el desarrollo de la enfermedad Alzheimer. Muchas personas con la enfermedad de Alzheimer tienen niveles alterados de aceticolina. La aceticolina también juega un papel importante en la enfermedad del Parkinson. La aceticolina junto con la dopamina son los neurotransmisores que permiten movimientos musculares suaves. Cuando hay un desequilibrio entre la aceticolina y la dopamina, los movimientos pueden ser inestables y desiguales, una característica distintiva de la enfermedad del Parkinson. Influencia del comportamiento humano. Los neurotransmisores son esenciales en la regulación de una amplia gama de comportamientos humanos, funcionando como intermediarios entre los estímulos externos que recibimos, formando una intricada red que influye en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde nuestras emociones y pensamientos hasta nuestras decisiones y acciones. En el nivel más básico, los neurotransmisores facilitan la transmisión de señales eléctricas a través de las sinapsis,
el pequeño espacio entre neuronas. Esta transmisión es crucial para la coordinación de la respuesta del sistema nervioso central y periférico a diversos estímulos. Sin la acción eficiente de estos mensajeros, nuestro cerebro no podría procesar la información de manera adecuada, lo que resultaría en un funcionamiento deficiente del sistema nervioso y la alteración de procesos cognitivos y emocionales. El impacto de los neurotransmisores en el comportamiento humano es profundo y multifacético. Regulación del estado de ánimo. Serotonina. La serotonina es un neurotransmisor clave en la regulación del estado de ánimo. Se la asocia comúnmente en sensaciones de bienestar y felicidad. En un déficit de niveles de serotonina puede llevar trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad. La serotonina también influye en el sueño, el apetito y el procesamiento emocional. Los antidepresivos más comunes, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, actúan aumentando los niveles de serotonina en el cerebro. Dopamina, conocida por su papel en el sistema nervioso y da recompensa al cerebro. La dopamina está directamente relacionada con la motivación, el placer y la regulación del estado de ánimo. La dopamina facilita sensaciones de eurofobia, satisfacción, que son cruciales para la motivación y la conducta dirigida a objetos. Alteraciones en los sistemas de dopamina están implicadas en enfermedades como el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el Parkinson, donde se observan fluctuaciones significativas en el estado de ánimo y la motivación. Influencias de los neurotransmisores en el comportamiento humano frente al estrés. Los neurotransmisores son como mensajeros en el cerebro que ayudan a controlar cómo pensamos y reaccionamos ante el estrés. Para que funcionemos bien, estos mensajeros deben estar en equilibrio y funcionar correctamente. Los neurotransmisores desempeñan un papel fundamental en la respuesta al estrés y en procesos cognitivos de los estudiantes. Un ejemplo tenemos en situaciones de estrés, el neurotransmisor cortisol se libera en el cuerpo, lo que puede afectar negativamente la memoria y la capacidad de concentración de los estudiantes. En situaciones de estrés, la noradrenalina se libera para activar la respuesta de lucha o huida, mientras que el cortisol, una hormona relacionada con el estrés, puede influir en otros neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, afectando el estado de ánimo y la respuesta al estrés. En cuanto a los procesos cognitivos, la acetilcolina es importante para la memoria y el aprendizaje. La dopamina está relacionada con la motivación y la recompensa. Y el glutamato es clave en la transmisión de información en el cerebro. El equilibrio de estos neurotransmisores es fundamental para enfrentar al estrés y desempeñarse bien en tareas mentales. El exceso de cortisol puede interferir con la formación de nuevas conexiones neuronales, dificultando el aprendizaje y la retención de información. Por otro lado, neurotransmisores como la dopamina y la serotonina están asociados con la motivación, el estado de ánimo y la concentración. Un desequilibrio en estos neurotransmisores puede influir en la capacidad de los estudiantes para mantener la atención en sus tareas académicas, afectando su rendimiento cognitivo. Por lo tanto, es importante que los estudiantes se enfoquen en mantener un equilibrio adecuado de neurotransmisores a través de hábitos saludables, como una alimentación balanceada, ejercicio regular y técnicas de manejo del estrés, para optimizar su funcionamiento cognitivo y reducir los efectos negativos del estrés en su rendimiento académico. El control motor. El control motor se refiere a la capacidad del sistema nervioso para dirigir y coordinar los músculos y las extremidades en la realización de movimientos precisos. Este proceso involucra varias áreas del cerebro, incluyendo primero la corteza motora, los ganglios basales, el cerebro y el tracto córtico-espinal. ¿Qué hace la corteza motora? Que está ubicada en el lóbulo frontal, es crucial para la ejecución de movimientos voluntarios. En cambio, los ganglios ayudan a regular la iniciación de la ejecución de los movimientos. El cerebelo es esencial para la precisión y la coordinación de los movimientos. Y el tracto córtico-espinal es un conjunto de fibras nerviosas que se conectan a la corteza y con la médula espinal y es esencial para la transmisión de señales motoras hacia el cuerpo. Inhibición de la ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional que puede inferir en todo el funcionamiento del cuerpo.
y lo podemos sentir de forma diaria. La inhibición de esta ansiedad involucra varios mecanismos biológicos. Entre esos tenemos el sistema límbico, los neurotransmisores GABA, la noradrenalina y el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Primeramente, ¿qué pasa con el sistema límbico? Nos indica que en ese sistema incluye estructuras como la amígdala y el hipocampo, que es central en la regulación de las emociones. La amígdala en particular es clave para la respuesta al miedo y la ansiedad, y el hipocampo es importante para la memoria y el contexto de las respuestas emocionales. Los neurotransmisores varían con sustancias químicas del cerebro, los cuales juegan roles críticos, como hemos hablado, en la regulación de la ansiedad. Aquí tenemos lo que es el GABA, que como ya hemos dicho es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro y ayuda a reducir la excitación neuronal, promoviendo la calma. La serotonina, que regula el estado de ánimo y la ansiedad. La noradrenalina, que está involucrada en la respuesta al estrés y a la ansiedad. Y el eje hipotálamo, que es el eje que regula la respuesta al estrés a través de la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés. Ahora, ¿cómo se integra el control motor y la ansiedad? Bueno, la ansiedad puede afectar negativamente al control motor. Por ejemplo, la ansiedad puede causar temblores, rigidez muscular, problemas de coordinación y además del estrés crónico y la ansiedad pueden afectar las áreas del cerebro que involucran el control motor como los ganglios basales y el cerebelo. ¿Cómo podemos tomar técnicas para poder mejorar esta situación? Tenemos lo que es la respiración profunda, la meditación, el ejercicio regular, que son técnicas que nos pueden ayudar a regular y reducir la ansiedad para mejorar el control motor en nuestros cuerpos. El comportamiento de supervivencia. El comportamiento de supervivencia se refiere a acciones y reacciones de los organismos que adoptan para asegurar su supervivencia en respuesta a amenaza, la búsqueda de alimentos, la reproducción y la adaptación a su entorno. Este comportamiento está profundamente influenciado por una interacción de diversos neurotransmisores en el cerebro. El comportamiento de supervivencia no es regulado por un solo neurotransmisor, sino por una interacción compleja entre varios de ellos. Por ejemplo, en una situación de peligro, la noradrenalina y la dopamina trabajan juntas para aumentar la alerta y la motivación para escapar. GABA y serotonina ayudan a regular las respuestas emocionales para evitar el pánico excesivo. El glutamato y acetilcolina facilitan el aprendizaje de nuevas estrategias de supervivencia y la adaptación a entornos combinantes. La interacción entre neurotransmisores es fundamental para la regulación del comportamiento de supervivencia. Cada neurotransmisor tiene roles específicos, pero es la colaboración entre ellos lo que permiten una respuesta adecuada y adaptiva a los desafíos del entorno. Un equilibrio óptimo y una adecuada modulación de estos neurotransmisores son esenciales para la supervivencia y el bienestar general. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación les haya proporcionado una mejor comprensión de cómo los neurotransmisores influyen en nuestros comportamientos más esenciales.